colelitiasis. La colelitiasis es la presencia de uno o varios cálculos en la vía biliar, en la vesícula biliar, y es el estado de enfermedad más común que va a afectar tanto la vesícula biliar como el árbol biliar. 1 de cada 10 adultos va a presentar colelitiasis y más del 20% de estos pacientes van a presentar síntomas. Bueno, ¿cómo se va a presentar un paciente que tiene cálculos biliares? Entonces, los pacientes pueden ser asintomáticos o los pacientes pueden llegar al servicio de urgencias con un cólico biliar. El paciente tiene ataques de un dolor intenso en el hipocondrio derecho, o también puede presentar dolor en el epigastrio y pues que luego migra al hipocondrio. También se puede irradiar en la espalda y en el hombro derecho, que es lo que nosotros conocemos como el signo de Boas. La imagen vamos a utilizar para diagnosticar los cálculos biliares. Entonces, la imagen de elección es la ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 98%. Entonces, es el gol estándar cuando estamos sospechando una colelitiasis en el paciente. ¿Cómo las vamos a ver? Los cálculos biliares se ven como unos focos ecogénicos, es decir, como áreas más brillantes, y suelen tener una sombra pues, que proyectan. ¿Cómo vamos a tratar entonces los cálculos biliares? Como tal, una colelitiasis en el servicio de urgencias, lo que nosotros vamos a hacer es manejar el dolor. Lo podemos manejar con AINES, espasmolíticos u opioides. Pero todas las colelitiasis sintomáticas debemos tener en cuenta que se deben operar. Debemos hacer una colecistectomía. Pero esta colecistectomía puede ser ambulatoria. Podemos mandar la orden para que cirugía lo evalúe. Antes habían otro tipo como de terapias como la disolución de sales, pues con sales, perdón, o también está la litotricia extracorpórea, pero ya no se usa debido pues como a la baja efectividad terapéutica que tiene. Con respecto a las colelitiasis asintomáticas, no todos los pacientes con colelitiasis asintomáticas se van a operar, solamente pacientes que tienen riesgos, factores de riesgo para presentar carcinoma, por ejemplo, pacientes que tengan quistes a nivel del colédoco, que tengan adenomas en la vesícula, pacientes que tengan vesícula de porcelana, o otras indicaciones, por ejemplo, los pacientes que sufren de anemias falciformes, pacientes muy jóvenes, pacientes trasplantados, son los pacientes que debemos operar en estos casos. Y la colelitiasis siempre se opera es por la alta recurrencia de volver a presentar los síntomas. Listo, entonces cuando se inflama la vesícula biliar se conoce como colecistitis y esta es causada principalmente por los cálculos biliares o por el barro biliar. El diagnóstico de esta va a ser clínico e imagenológico. Entonces la presentación clínica que tiene es un cuadro de cólico biliar, tal como el que nos acabo de contar Mari. Entonces tiene fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, puede tener sensibilidad dolorosa a la palpación, tolerancia de las grasas. Tiene el signo de Murphy, tiene el dolor cuando detiene pues que es dolor y detiene la respiración cuando el examinador engancha los dedos en el reborde costal inferior derecho durante la inspiración profunda. Va a tener el signo de Boas, como nos explicó Mari, este se da principalmente por una raíz, pues porque comparten la raíz nerviosa del asta medial de la médula pues con la vía biliar. Y el signo de Courvoisier, que es tener la vesícula palpable, que este va a ser un importante predictor de severidad en los criterios de Tokio que voy a mencionar más adelante. Hay diagnósticos diferenciales como un cólico renal, una hepatitis viral, una pancreatitis de origen biliar o una neumonía basal derecha. Y la imagen diagnóstica de la colecistitis es la ecografía de cuadrante superior derecho, al igual que la colelitiasis. Este va a ser el más usado, tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 95%, funciona muy bien. También se puede usar una tomografía computarizada de abdomen, pero esta no nos va a servir es para ver la inflamación de la vesícula. No va a lograr ver los cálculos porque la bilis es isodensa con la vesícula. Entonces lo que nos mostraría sería la inflamación, la pared engrosada y otras complicaciones o condiciones que tenga el paciente intraabdominal. Entonces, acá con esto les quería contar cómo hacer un diagnóstico de colecistitis. Entonces uno tiene unos síntomas de inflamación local que nos dan por el signo de Murphy, por el dolor que tiene el paciente en el cuadrante superior derecho, ¿cierto?
Y además unos signos de inflamación sistémica como lo son la fiebre, el aumento de los reactantes, el aumento de leucocitos. Y además acá les estoy mostrando que necesitamos una imagen diagnóstica. Entonces yo quiero que ustedes piensen, ustedes salen a un servicio de urgencias y le hacen el examen físico, la historia clínica al paciente y ¿qué van a detectar en un nivel? Van a decir, uy, este paciente tiene una sospecha de una colecistitis. ¿Por qué? Porque tiene signo de Murphy, tiene dolor en el hipocondrio, ¿cierto? O sea, por clínica lo tienen, sospecha. Pero cuando ya tengo una imagen. Y eso es precisamente lo que nos dicen los criterios diagnósticos de Tokio. Tenemos una inflamación local que es el Murphy y un dolor en el hipocondrio derecho. Signos de inflamación sistémica como fiebre, elevación de la PCR y elevación de los leucocitos. Y ya el diagnóstico imaginológico, que va a ser la inflamación de la vesícula. Se puede ver la pared engrosada, más de 4 milímetros, un aumento de la vesícula biliar, una imagen de doble halo o líquido perivesicular. Entonces, el diagnóstico sospechado es inflamación local y sistémica y el definido cuando ya tiene la imagen. Ahora, se va a clasificar la severidad. Entonces, para la severidad voy a mirar el grado leve, es cuando no tiene ninguno de los otros criterios, entonces es muy fácil de aprender, de lo cierto. Leve no tiene nada. Y el grave va a ser cuando tiene falla de órgano, que esa falla de órgano puede ser cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático o hematológico. Y ya el moderado es el que sí va a tener unos criterios que hay que aprender, ¿cierto? Y que van a ser diferentes a unos que voy a mencionar, que vamos a mencionar más adelante. Entonces, estos moderados van a ser que tenga unos leucocitos más de 18.000, que tenga una vesícula palpable, que fue lo que les mencioné ahorita, que tenga una duración de más de 72 horas y que tenga signos de inflamación local de la vesícula, que tenga, por ejemplo, una colecitis gangrenosa o una colecitis enfisematosa o un absceso. Estos van a ser los criterios de severidad. Listo. Y también voy a poder clasificarlo según el tiempo de evolución. Entonces, es aguda cuando es menos de 3 días, es subaguda cuando es de 3 días a 6 semanas y es crónica cuando es más de 6 semanas. Cuando es aguda, pues ¿para qué me sirve esto? Porque cuando es aguda, las vesículas son como más fáciles de tratar. Cuando son subagudas, las vesículas son más complicadas de tratar durante la cirugía, presentan más complicaciones. Entonces a veces se espera como que pasen las 6 semanas para que sea crónica y ahí ya disminuyó la inflamación y se puede tratar mejor la colecistitis. Entonces, vamos a mirar cómo es el tratamiento, ¿cierto? Entonces hay unos predictores para ver el tratamiento. Uno es la severidad de la enfermedad, que ya se los mencioné ahorita, de leve cuando no tiene nada, grave cuando tiene falla orgánica o moderada cuando tiene los 4 criterios. Y también hay que mirar la funcionalidad del paciente. La funcionalidad del paciente yo lo miro con el índice de comorbilidad de Charlson, que ese me mira como qué predictores de falla orgánica tiene el paciente, que es esta de acá, y el estado físico del paciente, que lo hizo la Sociedad Americana de Anestesiología, pues que miran el estado físico del paciente, que es esta que tenemos acá. Y ya en base con eso vamos a mirar cómo es el tratamiento. Entonces, el tratamiento ideal para una colecitis aguda siempre va a ser quirúrgico, una colecistectomía. Si es leve, se va a hacer en las primeras 72 horas. Y si es moderada, se va a hacer en las primeras 24 horas. Cuando es severo es cuando vamos a mirar eso que les conté ahorita, si es la favorabilidad y el estado del paciente. Entonces, cuando yo debo decir, no, este paciente, mejor pospongámosle la operación para la colecitis aguda, cuando hay dos condiciones, pues dos tipos de pacientes. Un paciente es un paciente que esté inestable, con un choque séptico y que además tenga predictores desfavorables de una falla orgánica múltiple. ¿Cuáles son esos factores? Una bilirrubina total mayor de 2, una disfunción neurológica o una falla ventilatoria. Este paciente es mejor decir, esperemos un momentico, estabilicémoslo y ya después le hacemos la colecistectomía. Y el otro es un paciente que está tan debilitado que no va a tolerar la intervención quirúrgica. Entonces, estos pacientes, ¿qué les vamos a decir? No solamente les vamos a decir como, no, la posponemos y ya. No, yo en ese momento tengo que hacer algo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ponerle un antibiótico y pues una opción es ponerle como el antibiótico y esperar a ver si mejora con eso. Pero ese paciente tiene pues pus ahí en la vesícula. Entonces yo lo que debo hacer es un drenaje de este. Entonces yo como lo hago con una colecistostomía percutánea. Eso es que ponen con un catéter percutáneo que va a ingresar hasta la vesícula y este se deja ahí para que la vesícula tenga un drenaje continuo y así disminuir la carga bacteriana y los signos inflamatorios. Y se espera 6 semanas a que pase a ser ya crónico y ahí se pueda operar porque ya disminuyó la inflamación. Esos eran los factores predictores negativos, los desfavorables. Y ahora tenemos unos factores predictores
favorables, que es por ejemplo la función renal, la trombocitopenia, la hipotensión, pues como todos esos de falla orgánica que tenía. Entonces, cuando ese paciente tiene esos factores, lo que se hace es darle antibiótico, esperar a que corrija y ahí sí operarlo. El tratamiento según el grado, pues según cada grado de severidad, es lo que ya les di. Pues el grado 1 es la primera línea, la que es colelat, una colecistectomía laparoscópica, y si tiene algún riesgo como por comorbilidades de que el paciente está muy enfermo de las clasificaciones, entonces da antibiótico y un soporte hasta que se mejore y luego ahí se hace la colecistectomía. Al grado 2 le hacemos antibiótico y soporte. Si el paciente está como en regular condición, se puede hacer una colecistectomía electiva después de que mejora el procedimiento inflamatorio. Y si no responde al manejo inicial, entonces un drenaje urgente, una colecistostomía de la vesícula biliar y ya después ya sí lo operamos. El antibiótico que se le pone es importante que vaya a cubrir gram negativos y anaerobios. Y ya el grado 3, que cuando hay disfunción orgánica, miro los factores predictivos, que es ictericia, disfunción neurológica y disfunción respiratoria. Si esos están ausentes, puedo hacer una colecistectomía, pero si esos están presentes, debo hacer un drenaje urgente o precoz de la vesícula biliar. Listo. Ahora les voy a hablar de coledocolitiasis. Entonces, la coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el colédoco o en el conducto biliar común. Esa es entonces puede ser, dependiendo de dónde se origina ese cálculo, puede ser primario si se origina en el mismo conducto biliar, o secundario si es que pasó de la vesícula al colédoco. Y se clasifican, pues se les dan unos nombres. Entonces, por ejemplo, residual es cuando se da en los primeros 2 años después de una colecistectomía. O sea, al paciente se le hizo una colecistectomía y en los siguientes 2 años él hizo una coledocolitiasis. ¿Y eso por qué se puede dar? Porque el cálculo pasó de la vesícula al colédoco. O puede ser una coledocolitiasis recurrente, que es cuando se da 2 años después de la colecistectomía. Y esto se da porque ya el cálculo se está formando desde el conducto biliar, no es porque haya pasado de la vesícula. La coledocolitiasis puede ser asintomática o con cólico biliar. En general se presenta pues como con todo ese cólico biliar. Entonces yo les voy a hacer como un recorderis de qué es lo que se hace con un paciente. Listo. Llegó un paciente y yo estoy sospechando una patología biliar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo le debo hacer? A ese paciente yo le debo mandar una ecografía y un perfil hepático, siempre, a todos, listo. Y eso me va a servir para yo poder mirar si tiene coledocolitiasis, o sea, cuál es la probabilidad de que este paciente tenga coledocolitiasis. Entonces, si mi paciente tiene ictericia y en las pruebas hepáticas me salió un patrón colestático, es muy probable que ese paciente tenga coledocolitiasis. Pero si la prueba de las hepáticas me sale que es un patrón hepatocelular, es menos probable que tenga una coledocolitiasis, ¿cierto? Un compromiso de la vía biliar. Si es un patrón mixto, puedo pensar también en coledocolitiasis, ¿listo? Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que el paciente tenga coledocolitiasis. Y para eso usamos las escalas de predicción. Acá les vamos a mostrar 2 escalas. Tenemos esta escala que es la escala de Aschel, y esta escala nos lo va a dividir en baja probabilidad, media probabilidad, intermedia o alta probabilidad. ¿Listo? Entonces, baja probabilidad no tiene ningún predictor, entonces el paciente tiene baja probabilidad de tener coledocolitiasis, entonces solamente le hago la colecistectomía que estaba indicada pues por lo anterior y ya. Entonces, acá solamente sería uno de cada 10 pacientes los que tengan coledocolitiasis, pero es muy bajita la probabilidad de que lo tenga. En la probabilidad intermedia, ya el paciente va a tener cambios en las pruebas hepáticas, va a tener más de 55 años y va a tener un conducto hepático que está dilatado, y eso se ve en la ecografía, que fue uno de los estudios iniciales que les dije que había que hacer. Acuérdense, ecografía y pruebas hepáticas. Entonces en la ecografía se vio dilatado el conducto hepático, el conducto biliar común, perdón, y entonces ya este es un paciente con riesgo intermedio de tener una coledocolitiasis. En estos ya puede ser hasta 5 pacientes de 10 que tengan colecistitis o colelitiasis, los que van a tener además coledocolitiasis. Yo como que estoy todavía con la duda como de si tiene, si no tiene, entonces yo no le voy a dejar como sin hacer nada, pero tampoco voy a hacer algo muy invasivo. Entonces lo que le voy a mandar, hay varias opciones. Puedo mandarle una ecoendoscopia, una colangioresonancia o una colangiografía intraoperatoria. Listo. Y el último es el alto,
que el riesgo alto es cuando hay un cálculo que estoy viendo en el colédoco por una ecografía, o el paciente tiene una colangitis que es ascendente, o que el paciente no tiene un cálculo en el colédoco, pero en la ecografía sí se está viendo que dilata la vía biliar y que además ese paciente tiene una bilirrubina mayor a 4. Entonces ahí le debo de hacer, cuando tengo ese paciente tiene un alto riesgo de tener coledocolitiasis. ¿Y qué le voy a hacer? Le voy a hacer una CEPRE. La CEPRE es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué es eso? Eso es entrar una endoscopia hasta la segunda parte del duodeno, hasta la ampolla de Bates, y ahí se entra por una guía, por esa papila, y contrastan toda la vía biliar, se ven los cálculos, ponen como una canasta que entra y saca los cálculos, y así pues como que lo resolverían, ¿cierto? Es una técnica que es tanto diagnóstica como terapéutica. Esa es una técnica, una escala de predicción para ver si el paciente tiene coledocolitiasis. Y la otra que les vamos a presentar es una escala de predicción de coledocolitiasis, que es la de San Ignacio. Entonces, para eso les quisimos traer como este estudio. Este es un estudio de cohorte histórica que fue realizado en Medellín por parte de la Universidad de Antioquia y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Fue publicado en la revista colombiana de cirugía en el 2017. Y ellos, ¿qué objetivos tenían? Ellos lo que querían era validar externamente el modelo de predicción de coledocolitiasis que fue desarrollado por Domínguez en el Hospital Universitario de San Ignacio. Y ellos, ¿cómo hicieron eso? Ellos hicieron una valoración preoperatoria de la coledocolitiasis en pacientes que tenían colecistitis y colelitiasis en Medellín. Entonces ellos revisaron retrospectivamente 2.122 historias clínicas de pacientes que tenían colecitis y colelitiasis en el Hospital Pablo Tobón Uribe desde marzo de 2013 hasta enero del 2016. Y después se quedaron solamente con 201 historias clínicas, de las cuales 117 eran mujeres y 84 eran hombres. Y ahí, entonces, ellos miraron como esa escala, cómo era, y vieron que el riesgo de coledocolitiasis en la población evaluada, que es la de Medellín, donde nosotros estamos, fue de un 19.9%. Que en la población normal hay un 0% de que lo tengan, o sea, que tengan coledocolitiasis junto con colititis o colelitiasis. ¿Cuál es en los pacientes que están clasificados con esa escala en bajo riesgo? Solamente un 5% tenían coledocolitiasis junto con colecistitis y colelitiasis. O sea, sus pacientes lo que están haciendo era mirar los pacientes que tienen colecistitis y colelitiasis, cuántos de ellos además tenían coledocolitiasis. Y cuando eran clasificados como riesgo intermedio, la mitad tenían coledocolitiasis. Y cuando eran riesgo alto, casi todos, pues un 93% tenían además coledocolitiasis, o sea que sí relacionaba bien los dos. Entonces ellos concluyeron que el modelo tiene un buen rendimiento para predecir el riesgo de coledocolitiasis. Pues obviamente si la escala es usada correctamente, si se sigue el protocolo y pues todo, ¿cierto? Y esta es la escala de San Ignacio, que era la que estaban hablando ellos. Entonces evalúan los factores, los van sumando, y si les da de 1 a 7 es un bajo riesgo. Entonces acuérdense que en el bajo riesgo solamente la colelap, la colecistectomía laparoscópica. De 8 a 12 es un riesgo intermedio, que ahí es cuando yo no sé si lo tiene, si no lo tiene, entonces hago una colangioresonancia para ver si sí o no. Y cuando da de 13 a 16 es un riesgo alto, que ahí es cuando hago la CEPRE. La utilidad de la ecoendoscopia se usa en probabilidad moderada de coledocolitiasis y es muy buena, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100%. ¿Y es así? Listo, entonces, ¿qué son los exámenes que podemos hacer? Podemos hacer una CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que esta es buena, tiene buena sensibilidad, especificidad, como les dije, es diagnóstica y terapéutica, y las indicaciones para hacerlo es urgente, o sea, de una es colangitis aguda. En colangitis aguda hay que hacer una CEPRE urgente, lo más rápido que se pueda. Cuando se hace una temprana es en menos de 72 horas, menos de 3 días. Cuando tengo colelitiasis o colecistitis, y además el paciente tiene coledocolitiasis, ahí tengo que hacer una CEPRE temprana. Cuando hago una colecistectomía laparoscópica, bueno, la colecistectomía laparoscópica también la puedo hacer junto con la CEPRE, y hay varias opciones. Entonces, yo, pues lo ideal, por lo general lo que se hace es que se hace la CEPRE y la colelap en el mismo tiempo quirúrgico, para que el paciente no le tenga que hacerse como doble anestesia, ¿cierto?
Pero si yo estoy en un lugar en el que no hay CEPRE, entonces se manda al paciente a que se haga una CEPRE extrainstitucional y que cuando regrese se le hace la COLELAB antes de que el paciente se vaya del hospital y en menos de 2 semanas. Porque si se hace después de menos de 2 semanas, se ha visto que recurren los cálculos. Entonces, eso es como lo ideal que se hace, pero técnicamente uno podría hacer una CEPRE y luego una colecistectomía, o una colecistectomía y luego una CEPRE, o pues las dos en el tiempo, que es lo que más se hace, ¿cierto? Y hay otro estudio que es la colangiografía transparente hepática percutánea, que es una alternativa en la colangitis. Listo. Y les vamos a hablar del síndrome de Mirizi, que lo hemos escuchado por ahí bastante. ¿Esto qué es? Esto es una obstrucción del conducto hepático común por un cálculo que está impactado en el conducto cístico o en el cuello de la vesícula biliar. Es como una compresión extrínseca del conducto biliar y va a ser como una variante de la coledocolitiasis. Es una complicación poco común de los cálculos biliares crónicos. La clínica va a ser lo mismo, un cólico biliar. Los pacientes pueden ser asintomáticos, o pueden tener dolor, ictericia, obstructiva y elevar enzimas hepáticas, ¿cierto? El diagnóstico va a ser igual a la coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque, como les dije, el paciente que llega con una enfermedad, pues una sospecha o así, entonces me lo manda las pruebas hepáticas y la ecografía. Y cuando uno le manda la ecografía, ahí debería estar el síndrome de Mirizi. O, por ejemplo, si yo clasifico al paciente como probabilidad intermedia de coledocolitiasis, que yo hago una colangiopancreatografía, ahí también se vería el síndrome de Mirizi. O si yo lo clasifico al paciente como una probabilidad alta y le hago una CEPRE, ahí en la CEPRE también se vería el síndrome de Mirizi. Y el tratamiento va a ser una colecistectomía, quitar el cálculo y corregir la fístula si se presenta. Entonces, ¿cómo es lo de la fístula? Es que el síndrome de Mirizi se clasifica y tiene la clasificación que es la clasificación de SEM. El 1 es cuando no hay una fístula. Pues solamente está como el cálculo y listo. En el 2 ya hay una fístula, que es una fístula colecisto-biliar, ¿cierto? Porque está conectando. Entonces, en el 2, en el 3 y en el 4 hay fístula colecisto. Cuando es 2, solamente está tapando 1/3 de la circunferencia biliar. Cuando es 3, está tapando 2/3 de la circunferencia biliar. Y cuando es 4, está tapando ya toda la circunferencia. ¿Y cuál es la tipo 5? La tipo 5 es cualquiera de las anteriores que además tiene una fístula colecisto-entérica, o sea que conecta el cálculo con el intestino delgado o con el colon. Entonces, por esto es que se tiene que hacer una imagen antes de la cirugía para ver si tiene miritis, y eso debería, pero tiene una fístula, ¿no? Porque si en la ecografía dice que el paciente tiene miritis, eso quiere decir que esa vesícula es más difícil de tratarlo. Bueno, seguimos con la colangitis. La colangitis aguda tiene su causa en una infección bacteriana aguda del árbol biliar que es causada por una obstrucción. Por eso, para que se dé una colangitis aguda, necesitamos dos condiciones absolutas, que es la presencia de bacterias en el árbol biliar y la obstrucción del flujo, que pues genera un aumento intraluminar. ¿Cuáles son las causas de que se dé una colangitis aguda? Hay varias: que el paciente tenga una estenosis de la vía biliar, esa estenosis puede ser benigna o maligna, o que el paciente de pronto tenga una anomalía de la vía biliar o disfunción por derivaciones biliodigestivas. Pero en este caso, pues con lo que estamos hablando, la más importante va a ser la coledocolitiasis. Como dijimos que una de las condiciones para que se diera colangitis aguda era que el paciente tuviera bacterias en el árbol biliar, los patógenos más frecuentes van a ser Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Pseudomonas y especies de Citrobacter. La colangitis aguda se considera una urgencia quirúrgica. Entonces, un paciente que nos llega con ictericia, fiebre y dolor, más que todo en el del hipocondrio derecho, es un paciente que vamos a pensar que tiene una colangitis aguda hasta demostrar lo contrario. A esos pacientes se les debe hacer una ecografía y un perfil hepático, como lo dijo Sara, ahorita en la coledocolitiasis, en ese caso es igual, pero en estos pacientes también debemos agregar gases arteriales, pruebas de disfunción de órgano y reactantes de fase aguda. En el caso de los exámenes imagenológicos, digamos que no siempre nos van a decir cómo vamos a tratar la colangitis aguda, porque
no tienen tan buena efectividad a la hora de diagnosticar la colangitis. Por eso la colangitis aguda es un diagnóstico clínico. Cuando yo por imagen puedo decir que mi paciente tiene una colangitis, cuando haya presencia de gas en la vía biliar, porque pues esas son las bacterias que están pues, fermentadoras que están generando pues el gas. En esos casos es un alto predictor de que el paciente tiene colangitis. De resto, más que todo por la clínica. Tenemos entonces la colangitis, está la triada de Charcot, que es entonces que el paciente tenga fiebre, que el paciente tenga ictericia y que el paciente tenga dolor en el hipocondrio derecho. Tiene una muy alta especificidad. Y cuando el paciente, pues la infección ya es muy grande y el paciente tiene shock, los pacientes van a presentar otras dos cosas que nos generan la penta de Reynolds, que es la alteración del estado de ánimo, la alteración del estado mental y la hipotensión. Y para diagnosticar entonces una colangitis tenemos lo que son los criterios de Tokio. Entonces los criterios de Tokio me dicen, el paciente tiene que tener una inflamación sistémica, que tenga fiebre o que tenga pues datos de laboratorio, que tenga una colestasis, entonces que el paciente tenga ictericia o que el paciente tenga funciones hepáticas alteradas. Y la imagen donde se vea dilatación de la vía biliar o pues que el paciente tenga algún cálculo o algo. Entonces se considera que yo sospecho una colangitis cuando el paciente tiene inflamación sistémica con colestasis, pero yo lo diagnostico cuando tiene las tres: inflamación sistémica, colestasis y pues una imagen. También tenemos la clasificación según la gravedad, como lo digo Sally ahorita. En la colecistitis, digamos que el grado 1 y el grado 3 son los mismos, pero el grado 1 es que no tenga nada del grado 2 ni el grado 3, y el grado 3 es que tenga disfunción de órgano, ya sea cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático o hematológico. El grado 2, que es moderado, es en el que nos van a cambiar las cositas. Acá lo que vamos a considerar es que el paciente tenga valores anormales en los leucocitos que sean más de 12.000 o menos de 4.000, que tenga una fiebre alta mayor o igual a 39.5, que el paciente tenga más de 75 años, que tenga una alta la bilirrubina, que sea mayor a 5 o hiperbilinemia. En estos casos la consideraríamos moderada, que es como lo que hay que aprenderse porque los otros dos son muy parecidos a la colecistitis. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a tratar una colangitis aguda? Entonces, ya hicimos el diagnóstico. Ahora, lo que vamos a hacer es que a los pacientes siempre se les debe dar antibiótico. Si el paciente llega en mal estado, o sea, es un paciente que ya está chocado, debemos hacerle reanimación con líquidos, mirar la presión arterial, frecuencia cardíaca, el volumen de orina. También debemos darle analgesia y por último debemos hacer la descompresión de la vía biliar, que es súper importante usar el antibiótico, y la descompresión de la vía biliar son como el pilar del tratamiento de la colangitis aguda. Entonces, ¿qué tan rápido yo tengo que hacer la descompresión de la vía biliar? Depende. Si me dio leve, es decir, me dio grado 1, yo debo hacerlo temprano, es decir, a las 48 horas más o menos. Pero un paciente que tiene una colangitis aguda moderada severa debe ser emergente, es decir, lo tenemos que hacer lo más rápido posible. ¿Con qué vamos a hacer la descompresión biliar? Entonces tenemos la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que como digo Saris, ahorita es tanto diagnóstica como terapéutica, entonces se quita tanto el cálculo y se deja un stent para el drenaje. Tenemos pues sí, para que no se vaya a hacer, la colangiografía transhepática percutánea, que es la CTPH, que se usa más que todo en lugares donde no hay CEPRE, porque lo más importante, como dije ahorita, es la descompresión de la vía biliar. Y por último está la cirugía, que es la exploración de la vía biliar con drenaje con un tubo T, que es cuando no tenemos ni CEPRE, y cuando tenemos CPTH. Algo también importante es que las colangitis agudas no suelen venir solas, o sea, normalmente va una colelitiasis, una colecistitis o una coleocolitiasis. Entonces, normalmente se hace descompresión de la vía biliar y, si es posible, según el estado del paciente, una colecistitis.
Pues estas son las referencias bibliográficas que usamos para la exposición. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Hola, ¿cómo están? Niñas, yo quería aprovechar pues este espacio para felicitarlas. Me parece que hicieron un trabajo muy completo, abarcaron varios factores importantes a tener en consideración. Las felicito. No sé, Miguel, qué quiere decir también. Sí, no, pues como digo, Sofi, felicitaciones, hicieron excelente, excelente presentación, muy completa, muy chévere, pues las diapositivas son muy bonitas, muy chévere. Eh, no, la verdad, felicitaciones, un tema pues como muy frecuente, muy importante pues a abordar y creo que lo hicieron excelente. No sé si Juanpa o alguna otra persona tenga alguna duda, alguna inquietud o quiera mencionar algo. Listo, si nadie, pues, nadie más tiene nada que decir. Entonces damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias por participar y a los que asistieron. Y niñas, papá, recuerden compartir las diapositivas a Valentina para poderlas hacer públicas en la página y en redes. Gracias. Listo, hasta luego. Qué pena pues como... Espérate, esto ya se salió.